Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio en El Espejo de Vivian y Francesca con Leire Chazarra. Con Inma Barrio. Y hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a hablar de un trabajo súper bonito, de un fotógrafo. Pero primero vamos a decir que ella es Adriana López Sanfeliu, que está en Barcelona. Bienvenida, Adriana. Encantada, buenos días. Muy buenas. Muy buenas, Adriana. Pues Adriana la tenemos aquí principalmente porque, bueno, ella es de Barcelona, es fotógrafa y es documentalista, pero porque en 2019 hizo un documental muy especial sobre un grandísimo fotógrafo que murió hace ahora un par de meses escasos, el gran Elliot Erwitt, que moría a los 95 años. No necesita presentación Elliot Erwitt. A mí es un fotógrafo además que yo tengo especial cariño por Elliot Erwitt, por esa manera tan especial que tenía de hacerte sentir, yo creo que cómplice en sus fotografías, ¿no? Con esa mezcla de humor, de curiosidad, también por su forma especial de ser, por cómo era y cómo se expresaba. Él además tiene una carrera alucinante, ¿no? Yo estaba leyendo ayer, pues, fotógrafo de la agencia Magnum, en la que entró con 25 años, que se dice rápido, de la mano de Robert Capa, que fue un gran amigo suyo. Con 40 años era ya director de esa agencia, de la agencia Magnum, y yo creo que es uno, si a Cartier-Bresson le decían que era el ojo del siglo XX, yo creo que Elliot Erwitt tampoco se queda atrás en esa definición. Y Adriana hizo en 2019, como digo, un documental muy especial que tiene un título muy bonito, que se llama Elliot Erwitt, El silencio suena bien, que ya explicaremos de dónde viene también ese título, que es un trabajo que hiciste durante 4 años, si no me equivoco, que ofrece casi más una visión de la persona que del fotógrafo, ¿no? Y Adriana hizo ese trabajo porque Adriana tenía una relación muy especial con Elliot Erwitt, y yo quería que para empezar contaras un poco, Adriana, cómo llegas tú a ser asistente de Elliot Erwitt durante algunos años. Bueno, pues después de tan maravillosa presentación de Elliot, yo os puedo contar. Yo conocí a Elliot, yo vivía en Nueva York, hacía ya casi 10 años que vivía en Nueva York, cuando un gran amigo común, Marc Labelle, que en aquel momento era el director de la oficina de Nueva York de la agencia Magnum, nos presentó. Marc siempre me había dicho que tenía una conexión especial con Elliot y que, bueno, nosotros teníamos una amistad, y me dijo: sois dos personas que sé que vais a conectar, así que, bueno, hemos de generar el momento de encuentro en un cumpleaños del hermano de Marc en una cervecería en Nueva York. Pues asistía Elliot, asistía yo, era la ocasión idónea, nos presentó y, tal como él predijo, pues Elliot y yo nos pusimos ahí de cháchara a conocernos, y enseguida, pues Elliot, que es una persona que los lugares así ruidosos y las multiconversaciones, ¿no? Eso que se da en las fiestas o en los encuentros con mucha gente, pues era un poco, pues le saturaba un poquito. Enseguida, pues me propuso ir a otro lugar. Nos fuimos a una coctelería de boxeadores con fotos ahí de Mohamed Ali en Times Square. Y ahí pues nos empezamos a conocer, y en ese encuentro llevó a otros, y llevó a un momento al cabo de unos meses donde Elliot tenía que viajar a Japón. Y bueno, iba a viajar solo, pero luego pues vio que le apetecía más ir acompañado, tener una pequeña ayuda, una especie de entre asistente de fotografía, asistente personal de viaje, y me propuso acompañarle. Entonces, pues dije, bueno, pues Elliot y Japón, pues es Pues eso es un doble viaje, ¿eh? Es una maravilla, ¿no? Sí, es una aventura sí. Además, absoluta. ¿cómo vas a rechazar eso? Exacto. Así que yo me lancé, me embarqué en ese viaje, y de ese viaje surgieron muchos otros. Entonces, de una manera realmente no fue una decisión así concreta de decir, a partir de ahora voy a hacer, o sea, yo ya trabajaba de fotoperiodista en Nueva York, tenía mis proyectos personales de fotodocumental, y bueno, eso llegó en un momento pues particular, donde pues Elliot necesitaba él estaba, bueno, era bastante mayor. También pues él estaba solicitando en muchos lugares del mundo porque estaba presentando muchos proyectos,
Y a él pues le apetecía y había entre una necesidad y un deseo pues de decir, bueno, me hago la vida más fácil, más cómoda y más agradable, viajo con asistente y obviamente cuando hay sesiones de fotos, pues claro, pues yo trabajaba como asistente de foto y cuando eran pues presentaciones de exposición, etcétera, pues le facilitaba los viajes y nos divertíamos. Hombre, es que a mí me parece casi imposible no divertirte con Elliot Erwitt, ¿no? Tenía una forma de ser, una personalidad, él era muy, Un sentido del humor. sí, muy irónico, era casi en algunas cosas, tenía esa frescura de los niños en muchas cosas, yo creo que eso no lo llegó a perder nunca, ¿no? Y aparte de esa curiosidad por la vida que además le hizo seguir trabajando cuando ya tenía más de 80 años y seguir viajando también, ¿no, Adriana? 89, el último proyecto que hizo grande, que fue el que aparece en la película, el proyecto de Cuba, llega cuando él tiene 89 años. Es un proyecto muy exigente. Bueno, hay un momento en el documental, esto es para ir metiendo pequeñitas pinceladas para que la gente se anime a verlo, que merece mucho la pena. Hay un momento en el que dices, pero bueno, tú tienes que seguir trabajando 10 horas diarias todavía y le ves a él que está mayor, luego también, pero es mayor pero con ternura, de cómo también le ayuda al asistente, pues para que no le tiemble la mano, ¿no? A la hora de hacer la toma fotográfica y demás. Y cuando dices, pero tú tienes que seguir trabajando 10 horas diarias porque es una mezcla de pasión, pero de compromiso profesional también, ¿no? Absolutamente. Una persona muy comprometida con su trabajo, un gran profesional y alguien que, yo siempre lo he dicho, es una persona que a pesar del gran reconocimiento que ha tenido desde muy joven, porque él ya con 40 y poco años ya era una persona conocida mundialmente, nunca dio nada por sentado. Cada trabajo se le tomaba con todo su, ¿no? O sea, dedicaba todo su talento y su tiempo a desarrollarlo con la máxima profesionalidad y nunca fue de aquí estoy yo, gran figura, voy de sobrado de nada. No, no, no. Gran respeto por los clientes, gran respeto por cada tipo de trabajo, fuera comercial, fuera moda, fuera reportaje, fuera el que fuera atender a, ¿no? Y pues nos hicimos un montón de viajes muy exigentes, ¿no? Pues pasar de Taiwán, entrevistas, presentación de una exposición y al cabo de 3 días estar en Moscú. Más entrevistas, radio, televisión, presentaciones y había jet lags, había cansancios y él allí estaba a disposición, ¿no? Me estoy cansando muy hasta yo de impresionante. escucharlo. A mí eso Muy impresionante. A mí eso me ha recordado a cuando hablábamos con Isabel Azcárate de la fotografía que hizo durante el Festival de San Sebastián. A Bette Davis, que estaba la pobrecita ya, que luego se murió muy poquito tiempo, ¿no? Pero ella con esa dignidad y esa pulsión, ese amor que se tiene por la profesión, ¿no? Ella estaba en silla de ruedas y tal, pero en el momento de la sesión de fotos o de salir a escena, algo ahí dentro que te hace tirar para adelante. Y en el documental que le hiciste a Elliot, yo tengo mucho como esa sensación de dignificar la profesión. Y en fotografía, que al final es como que parece que lo haces por amor al arte y demás. Parece un hobby. Parece un hobby. Él lo hace muy divertido también en el documental cuando dice, bueno, es que es mi profesión, ¿no? Dice, de esto han comido mis hijos y mis 4 mujeres. Que es un poco... Joder, pues sí, también tiene razón. Es una cosa seria. Sí, sí, sí. Sí, a mí me llama mucho Bueno, la... pero no, perdón. Sí, No, sí. perdona, Es muy realista también. Sí, Es una persona que es una persona muy racional, Elliot, y no es fantasioso. O sea, tiene ese sentido del humor, tiene ese niño interior que siempre lo ha tenido. Pero también es una persona que es un hombre responsable, profesional, padre de familia y cumple con sus obligaciones, ¿no? Y él siempre se ha sentido así, ¿no? Asumiendo plenamente sus responsabilidades. Y luego es muy divertido porque no quiero seguir haciendo muchos spoilers, no sé si me voy a aguantar, ¿eh? No, pero es igual, porque es un documental que hay que verlo. Sí, sí, no, hay que verlo, hay que verlo. Cuando dice... ahora se me ha ido a mí esta... de lo de la profesión, eso, que él conocía muy bien la profesión desde dentro y era inteligente en el sentido de, él había hecho como has hecho tú, pues editorial, publicidad, personal, ¿no? Y luego cuando dice él, siempre está bien hacer fotos de famosos porque es más fácil que te las publiquen. ¡Ay, qué grande! Sí. Eso es muy bueno. Es muy bueno. Bueno, lo primero que dijo cuando empezamos el proyecto documental, porque esto lo empezamos así en una conversación informal, desayunando y diciendo, venga, pues hagamos un documental, ¿no? Entonces yo me lancé a ello y dije, bueno, aquí no hay tiempo que perder porque venía el viaje a Cuba y no era aquello, vamos a preparar un guión, vamos a buscar una productora, vamos a buscar fondos. Eso, perdona, te lo propone él, o sea, no eres tú la que se lo propone a él, sino que él lo propone el tema del documental, ¿no?
Sí, se dio en una conversación en la que cuando a él le proponen ir a Cuba, y yo le decía, bueno, yo ya llevaba los 3 años que llevábamos viajando, lo fotografiaba a él, ¿no? Yo tenía ya un documento fotográfico pues, de muchos momentos compartidos con Elliot, entonces le dije, bueno, pues con este proyecto en Cuba completaré como este librito que me gustaría hacer, de como carnet de voyage, ¿no? Como una cosa, un diario personal de mis viajes con Elliot, ¿no? Y entonces él dijo, ¿pero por qué no haces un documental? Y dije, bueno, pues vale, pues lo hacemos, ¿no? Como si Pero lo fuera hacemos, fácil. exacto, pero como si fuera fácil, pero eso es lo bonito, ¿no? Que también con alguien que te sientes tan, ¿no? Tan afín y ahí tienes muchos elementos en común, pues te lanzas con los ojos cerrados y es un poco lo que me pasó. Yo no me hubiera imaginado jamás que estaría 4 años de mi vida ¿no? Tampoco también di por hecho que podía hacer un documental y no había hecho un documental en mi vida, ¿no? Fueron muchos temas, pero lo que quería comentar era lo que decía Inma ¿no? De la profesión, que Elliot dijo en un momento dado cuando ya empezamos el documental y vio, pues, obviamente él sabía porque él había hecho documentales para HBO, o sea, una persona que tenía esa experiencia, ¿no? Y él mismo dijo, bueno, pero si no tienes un cliente, ¿dónde está la persona que paga todo esto? ¿Dónde están los clientes? ¿Quién va a ser el que va a emitir el documental? ¿Dónde están estos acuerdos, estos contratos? Y dije, bueno, a buena hora, ahora ya hemos estado filmando, ¿sabes? Yo estuve produciendo sola durante 2 años, ahora no me retiro, ahora hay que buscar ese cliente y por suerte aparecieron, ¿no? Pero claro, él era una persona pues, muy organizada en este sentido, no apostaba así a lo loco, me lanzó. Pero bueno, él lanzó esa propuesta y yo pues la recogí Pues y la como el llevé viaje a a cabo, ¿no? Japón, te dice para ir a Japón y vas a Japón, te dice hacer un documental y Y haces tú el me dices, ven, documental. Lo dejo todo. lo dejo todo, Exacto. así era. O sea, a mí Elliot me captivó, no solo por su fotografía, Es que por su Elliot yo creo persona. que era un gran seductor. Yo tengo esa sensación, no solo porque se casara 4 veces, no digo seductor en ese sentido, Hombre, que seguramente igual También. también. esos silencios, esas Sí, y cositas luego así. a mí me parece, siempre me ha parecido, yo creo que a mí particularmente y a las mujeres en general, el buen sentido del humor de un hombre siempre nos resulta muy atractivo, ¿no? Y, Es un recurso importante a tener en cuenta. sí, 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 no, por eso digo que yo incluso cuando veía el documental, que él ya está muy mayor, pero esos momentos que tiene de complicidad, Es que Elliot, lo que lo he dicho antes también, yo cuando veo sus fotografías, a mí me gusta muchísimo porque esa complicidad, él ha sido capaz, y a mí no me ha pasado eso con ningún otro autor en esa medida, de hacerte cómplice de lo que está viendo y de lo que está sintiendo, ¿no? Y por eso cuando ves sus fotografías te sientes tan cerca de él, aunque esté fotografiando cosas que estén muy lejanas a lo que es tu realidad, ¿no? Él tenía ese don. Absolutamente. Y además tiene una persona que la complejidad la presenta de una manera muy sencilla, ¿no? Porque realmente sus fotografías tienen mucha complejidad intelectual y visual, pero luego es una persona que te lo presenta en un código, en un lenguaje muy accesible, que su fotografía es para niños y para mayores, es para todo tipo de públicos, ¿no? Es para gente que sabe muchísimo de historia y de política y es también a flor de piel, totalmente sensitiva. Así que tiene un registro muy amplio y eso es la maravilla, ¿no? Del legado que ha dejado, de su Es, trabajo, de su mirada. es muy... Nosotras antes comentábamos Sí. que con Elliot Erwitt pasa que es como cuando te dicen, ¿conoces más canciones de este grupo de las que te piensas? Pues es que la cantidad de fotos que son de Elliot Erwitt, que sí que sabes que son de él, pero cuando las ves todas juntas dices, claro, es que le ha dado a todo, o sea, ya independientemente de tema editorial, publicidad y de tal, ¿no? Mm. En el documental, ay, te corta, que tú ibas No, a no, decir algo, no, Leire. no. Que en el documental se habla en concreto de 2 fotografías Sí, que hemos estado comentando nosotras también, sí. que son Y súper tenemos bonitas el librazo y de que definen instantáneas. perfectamente lo que tú has Que lo que iba comentado, ¿eh? te voy a dejar ahora, Sí, no, porque lo tranquila. que iba a comentar yo es que tú has dicho que sus fotografías atraen o llaman la atención también tanto de niños como mayores. Yo tengo, comentábamos antes de empezar a grabar, tengo una sobrina de 4 años y yo estos días he tenido este libro encima de la mesa y mi sobrina también es muy de libros, pero empezó a verlo y estaba como enganchada a las fotografías de Elliot. Y bueno, ya cuando ve las de perros y así, pues te puedes imaginar, ¿no? Pero me hacía mucha gracia cómo ella también se metía en esas fotos de Elliot y me hacía preguntas, ¿no? ¿Y esto qué es y tal? Y ves a una niña de 4 años viendo la obra de Elliot Erwitt y a mí casi me emocionaba, ¿no? Y Es que una él también bonita. sea capaz, ¿no? de atraer la atención de una niña tan pequeña es algo mágico, ¿no? Sí, sí, totalmente.
A mí me hizo mucha gracia una vez en una de las exposiciones de Elliot que había la clásica foto del chihuahua con el mastín y las botas, que eso en realidad Sí. Era una sesión era muy una, mona, ¿no? era una, sí, una Dime lo que editorial de quieras, moda. Adriana. Es que hemos marcado algunas Estamos fotos marcando las fotos y para todas la las gente que nos teníamos. ve en Eso, YouTube, para se que ve la luego idea. el resto buscarlas, ¿eh? ¿Se ve? Pero Es sí, que se ve, se no ve, veo. se ve. Ujú, se ve. Sí, 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 se ve, se ve. Y Ajá. entonces un niño dijo, Daddy, Mami, Baby. Qué bueno. Qué bueno. Em, Hay otra foto sí. en el documental que es súper bonita. Nos encantan las Jo, dos. nos encanta y luego lo que supone, ¿no? Es la foto en la que para él también dice que es especial, ¿no? Cuéntanos un poquito, Adriana, de esta foto, que además estuvo expuesta en la exposición de Family of Man en el 55. Ujú. Bueno, pues es una de las fotografías, de las primeras fotografías de Elliot, bueno, no de las primeras a nivel de su edad, de su recorrido, pero de las primeras que tuvo un gran reconocimiento, ¿no? Como bien decías, estuvo en esa exposición de Family of Men, donde se recogía, ¿no? Por primera vez exponía la fotografía, pues dándoles el lugar de arte, ¿no? Ujú. Y, y a la vez es una fotografía personal, no es una fotografía de encargos, es su primera mujer, es, como dice él, mi primera mujer, mi primer hijo, mi primer gato. Es un Sí. momento muy íntimo, un momento muy, muy, muy sencillo, ¿no? De esa admiración, de ese goce del ver una escena tan, ¿no? De tu familia, ¿no? Una escena Los tan primeros, cálida, ¿no? sí, los primeros días, ¿no? De este Mm, bebé. mm, Y se convierte en una fotografía universal, en ujú, una fotografía icónica sobre la maternidad, sobre la intimidad, sobre... ujú. Y entonces, pues es una fotografía que él siempre le ha tenido mucho afecto, una fotografía muy cercana, muy íntima y a la vez una fotografía Mm, totalmente, ¿no? Reconocida y ujú. regalada, digamos, al mundo, ¿no? Todo el mundo, mucha gente la conoce y la tiene como referente, ¿no? Cuando tú decías, conoces más canciones de esos músicos de los que creemos, Sí. de esa banda, pues Mm. con Elliot hay Mm, fotos, hay muchas fotografías icónicas, ¿no? Que te llevan a diferentes temáticas, ¿no? Pues sí. el racismo, la maternidad, bueno, Mm. muchas, ¿no? A mí Muchas, muchas, la con esa política. fotografía, yo le comentaba antes a Inma que me perdone Elliot Erwitt, allá donde esté, pero yo durante bastante tiempo adjudicaba esa Mm. fotografía a Eugene Smith, no sé por qué, o sea, eso que se te mete en la cabeza que esa fotografía es de otro fotógrafo y te cuesta salir de ahí. Y luego me di cuenta que ya sé por qué me pasaba eso, porque esa fotografía a mí me recuerda mucho a una que tiene Eugene Smith, que es la del baño de Tomoko. Tanto por estética como también un poco por la forma que tiene de reflejar el amor entre una madre y una hija, ¿no? Pero estuve durante mucho tiempo pensando que esa fotografía, fíjate, era de Eugene Smith. O sea, a veces no es solo que conozcas más fotos de los fotógrafos que crees, sino que encima casi les estás robando esas fotos y se las estás adjudicando al que no es. Pero bueno, es curioso lo que pasa. Hay una... Bueno, ay, perdón, No, 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 también dime. convivió esta fotografía en la exposición de Family of Men del Museo de Arte Moderno de Nueva York con una fotografía de Eugene Smith, pero que no es esa, sino que son dos niños Ujú. que, Ah, que la de aparecen sus en el hijos, paisaje. ¿no? Que van como caminando, que esa foto Sí, también sí. ¿cómo es? Creo que es paseando por el jardín de no sé qué. Es una foto preciosa. Muy bonita. También que es personal de Eugene Smith, que no pertenece a ningún trabajo que hiciera por encargo. Pero estamos hablando de Elliot. Y Ha sido tu culpa, ¿eh? he sido Pero yo. te Sí, sí. perdonamos. He sido yo. Así hemos sabido No, y que luego voy a citar a convivió. otro grande porque tengo otro. Yo soy muy Adriana de hacer paralelismos, ¿eh? O sea, mi mente siempre va ahí como haciendo asociaciones entre cosas y fotógrafos. Yo te quería preguntar, Elliot, si Elliot veía lo que tú ibas grabando del documental o esperó a que estuviese acabado ese documental para verlo. No, Elliot no veía lo que yo iba grabando. Lo que sucedió es en el transcurso de las grabaciones, o sea, de los primeros meses de grabación, en un momento yo hice una selección de algunas de las secuencias que para mí eran clave, o sea, que ya para mí ya me hablaban de la esencia del documental y le mostré esas secuencias a Elliot y le dije, va por aquí. Ujú, Porque en el proceso de realizar el documental, y eso aparece en el documental, ¿no? Es algo que yo comparto con la audiencia, pues bueno, se generaron situaciones difíciles con Elliot, porque al fin y al cabo Elliot
es una persona que está acostumbrada a estar él detrás de la cámara, él en control de la situación. Y una cosa es el impulso inicial de metido por, ¿no? Me dejo llevar y propongo hacer un documental con una persona de confianza, que es Adriana, que la conozco, que confío en ella. Y otra cosa es, a medida que vas avanzando en el proceso, pues él empieza a tomar una conciencia de sí mismo, de en qué edad estoy haciendo esto, si lo hubiéramos hecho hace 10 años, ahora estoy muy mayor, cuánto va a durar esto, me canso, tengo poca energía. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que también era un momento de vida difícil para él, o sea, estás en el trayecto, digamos, el último trayecto de vida, ¿no? De una persona ya con 87 años, tenía Elliot cuando 89, 87 cuando lo conocí, 86, 89 cuando rodamos. Pues por mucha ilusión y por mucho que él tenga ese niño interior, él se está viendo mayor, está viendo los hándicaps que tiene y entonces cuestiona, quiero ser visto así, cómo quiero ser recordado. Adriana nunca ha hecho un documental, lo hará bien, lo hará mal. Y eso pues fue difícil, entonces a él le generaba dudas, ¿no? Entonces era aquello, bueno, muéstrame, esperemos, deja que vaya cogiendo, ¿no? Que yo vaya pudiendo trabajarlo. Y también es como cuando nos hacen una sesión de retratos, no sé si a vosotros os han retratado, yo he retratado a muchas personas, cada persona en general pues tenemos esa, no, es que no voy a saber bien, este no es mi ángulo, yo soy poco fotogénica, bueno, pues Y el miedo a no reconocerte muchas veces, ¿no? El miedo a no reconocerte, a qué faceta de ti se va a mostrar, que a lo mejor tú no la... Y entonces, pues a Elliot le pasaba esto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ser visto? ¿Cómo voy a ser recordado? ¿Cómo me veo muy mayor? Y bueno, pues fue un trabajo de pasar a la siguiente pantalla, si estuviéramos en un videojuego, que no es mi mundo, pero me ha venido esa metáfora de esa confianza, ¿no? De decir, bueno, ¿no? Tenemos esta amistad, tenemos esta confianza, tú has lanzado esta propuesta, yo la he asumido como un compromiso, ahora no nos retiremos, ahora hay que pasar al siguiente nivel de profundidad en esa confianza, es decir, pues confía que este retrato va a ser bueno, va a ser justo, va a ser al menos honesto, que eso lo es mucho. Y bueno, pues para responder, ¿no? Pues no vio mucho del proceso, vio poco, y también era porque era un trabajo, pues como os digo, de decir, bueno, Elliot, o sea, tienes que confiar, ¿no? Tienes que confiar. No podemos esperar a ver la pieza final para ver si ¿no? Cómo te ves, no te ves, qué modificaciones. O sea, él respetó esa propuesta mía después de haber visto estos clips, que os digo que era una selección de 5 minutos, y con un acuerdo, ¿no? Muy, muy sincero, de decir, bueno, no me quiero ver totalmente como una persona, ¿no? Que yo sé subrayar los hándicaps de la edad, ¿no? Aunque están ahí, pero no, por favor, no los subrayes, ¿no? Bueno, entiendo lo que, ¿no? Habían ahí muchos matices, pero eso fue muy claro. Y cuando ya la película tenía el montaje final, que faltaba toda la postproducción de sonido, audio, etcétera, entonces fuimos en plural porque fuimos con el productor, que entonces ya se había sumado un productor, a casa de Elliot, y con sus hijos y con Mark vimos el corte final de la película. Pero no ya para modificar nada, sino para que lo viera antes de que se... Yo he leído por ahí que con su humor tradicional y tan característico, él decía que, bueno, que hubiera estado encantado de que fuera Brad Pitt el que saliera en ese documental y no él mismo, ¿no? Porque sí que corren los comentarios. Sí, ¿verdad? Eso fue una carta adjunta al contrato que hicimos. Ah, sí. Imaginaros cómo es Elliot. O sea, cuando sí. Elliot ya dijimos, bueno, esto lo tenemos que formalizar, porque bueno, pues al día de mañana ahora entra un productor y esto hay que profesionalizarlo. Una cosa es nuestro acuerdo de amistad y otra cosa es cuando ya entra, ¿no? una empresa detrás. Y entonces me envió el contrato y luego al lado me envió una carta a mano diciendo, bueno, si Brad Pitt quiere tomar mi lugar, estaré encantado de cedérselo. Hombre, pues te diré que con la vejez tan buena que tiene Brad Pitt, si hacen un biopic, tiene todas las papeletas para que Elliot acabe en todo lo alto. O sea, vamos. Desde luego. Yo estaba pensando ahora que estabas diciendo, claro, que sí, que obviamente cuando grabaste tú ya le conociste mayor, con 86, 87 años.
cuando empiezas a hacer el documental ya tiene 89, está cerca de los 90, se ve, yo me imagino que desde el principio tú también verías que iba a ser un trabajo que iba a llevar cierto tiempo, que no iba a ser una cosa de 6 meses. ¿Tenías por ahí también rondando el miedo de decir, pues a ver si no va a dar tiempo, ¿no? Pues si hay algún revés de salud o cualquier imprevisto, a terminar este trabajo? ¿Tenías tú eso también en la cabeza? Totalmente. Era omnipresente este Ujú. pensamiento y pues añadió presión, emoción, muchos elementos muy profundos al proceso de la elaboración de la película, porque yo pensaba, yo cuando me reuní, yo llevaba 2 años trabajando en el documental y había rodado la mayor parte del documental sola, entonces entró un productor, Cámara Lúcida, François Bertrand, en Francia, y me dijo, bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿No? ¿Cuál es tu visión? Y le dije, pues acabar el documental y que Elliot esté vivo y lo podamos ver juntos, ¿no? Ujú. Y es más, os añadiré, y estar embarazada. Y cuando se estrenó el documental en Nueva York, en noviembre del 2019, en el festival New York Docs, Elliot y yo estábamos sentados, yo estaba de 3 meses y estábamos comiendo unas palomitas. O sea, casi tuviste Así un que doble parto, ¿no? doble parto, o sea que hay que soñar para que se cumplan los sueños. Y sí, Claro. eso fue un gran temor para mí, fue muy doloroso cuando editaba el proyecto, cuando editaba el documental, pues sufrí mucho porque había una parte que era una despedida, ¿no? También es una persona pues que es mayor, ya una persona mayor, o sea, todos podemos desaparecer en Sí. cualquier momento, la vida es frágil, pero una persona mayor es mucho más latente, ¿no? Lo Ujú, efímero y la sensación de que cada momento puede ser el último. ujú, Y eso pues fue muy bello y doloroso a la vez. Cuando ujú. editaba, ¿no? las secuencias, también todo lo que se queda fuera, ¿no? Teníamos 80 horas de material rodado y al final la película es de 62 minutos. Hay un montón de momentos de los que te despides que ya no compartirás con Mm, una audiencia, ¿no? Ya no te digo los que uno vive, obviamente, que son muchísimos más, y ujú, sí, eso estaba muy presente, la mortalidad, y para él también, porque para él ujú, ser retratado, como os decía, a esa edad, pues le estaba mirando muy de frente a la mortalidad. ujú, Eso me recuerda también en el documental la foto de Marilyn Monroe, ¿no? mm, Que él dice, pero es que Marilyn Monroe es así, con 30 años, es que con 80 años no hubiera sido ella, ¿no? Ahora me ujú, recuerda un poquito ujú. ese paralelismo. ¿Y qué te dijo cuando... Bueno, él decía que era imposible imaginarse que cómo hubiera sido Marilyn Monroe con Ya, 80 yo y también lo he pico de intentado años. Claro, alguna vez y la verdad es que es imposible. Ahí te viene la frase de James Dean, ¿no? La de muere joven y deja un un bonito bonito cadáver, cadáver. ¿no? Y en el caso de gente como el propio James Dean y de Marilyn, desde luego que Mm. se cumple, porque es imposible imaginárselos, no ya con 80, yo es que ya ni con 50 te los puedes imaginar. ¿Y qué dijo Elliot cuando vio el documental, Adriana? Cuando lo vio ya entero, ¿eh? Cuando yo lo vi entero, en su práctica habitual, se quedó callado. O sea, bueno, todos, estaban tres de sus hijos, tres de sus hijos en la sala con él, en el salón de su casa, y se levantaron, aplaudieron, bravo, que yo pensé, uff, porque claro, los hijos también tienen mucho que decir, porque él estaba preocupado un poco de qué pensarían sus hijos, si les parecería vanidoso hacer un documental a esta edad, bueno, tenía preocupaciones. Y, y claro, y él se quedó callado, entonces yo me acerqué a Elliot y le dije, Elliot, what do you think? Y me dijo, I am flattered, o sea, me siento halagado. Ujú, qué Y bonito. eso pues fue muy bonito. Pues Sí. lo bueno si breve, dos veces Sí, sí, que no bueno. hace falta grandes explicaciones ni muchas palabras. También me estaba viniendo a la Me cabeza un dejó sin poco. palabras. Es que, Sí, bueno, por ejemplo, el tema del silencio es una cosa que me obsesiona sí, muchísimo a todos los niveles, ¿no? Y siendo él tan de silencios, que además el silencio, le comentaba antes con Leire, ¿no? Que forma parte narrativa total en el documental. O sea, rema a favor en obra precisamente el silencio que a él le define, ¿no? Y cuando te dice a ti que, bueno, le has dejado sin palabras a una persona que de sí, por sí es en silencio, igual ahí sí que quería decir, pero no le salían. O sí, sea, le hiciste la jugarreta. sí, 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 sí. Había darle la vuelta a todo, Elliot. Además, también con ese humor que tenía, que es como muy imprevisible, dices que igual Sí, me sale con un chiste o igual, pero bueno, yo creo que con esas palabras, desde luego queda bien a las claras que le emocionó y que le gustó mucho.
Hay en ese documental, yo lo vi y hay momentos que emocionan mucho verle a él, porque también le ves, claro, hay cosas que no se pueden evitar, ¿no? Pues verle lo que comentaba antes, Inma, también en esos momentos también un poco de fragilidad que te da la edad, ¿no? Cuando lo ves a veces trabajar, pero yo creo que eso se compensa muy bien porque ahí hay un equilibrio con ese entusiasmo y ese afán por seguir mirando y por seguir haciendo fotografía y por seguir descubriendo, ¿no? Y esto es una cosa que también emociona en ese documental. Y hay una cosa que a mí, fíjate, ya casi se me escapó una lagrimilla, esa foto que incluyes al final, Adriana, que dices My Elliot, mi Elliot, que es un retrato en el que él te está mirando a ti, fijamente. Oye, esa mirada de Elliot Erwitt, Adriana, es que yo creo que es imposible, es que tenéis que ver el documental aunque sea solo para ver el final, o sea, Sí. pero no veáis solo el final, lo tenéis que ver entero. Pero Además dura lo que tiene que durar, sí, como porque dice no se hace ella. largo ni nada. Eso es. Y esa foto al final, te juro que a mí me tocó porque esa mirada, Adriana, que tú capturas en esa fotografía, pues bueno, ahí se ve también que eres fotógrafa y se ve también muy bien, esa foto resume muy bien, yo creo, la relación tan especial que se estableció entre vosotros dos, ¿no? Que me emociono. Ay, digo, va a llorar, pobre. Seguimos No hablando si quería, quieres, ¿eh? No, 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 no quería no. llevarte hasta ahí, Adriana. Por Dios. Bueno, No, eso también bueno, es bonito. cuando falleció Elliot, esta es la foto que puse con una vela aquí en mi casa. Mm, Bueno, tengo miles de imágenes en mi corazón y en mi mente, ¿no? De recuerdos fantásticos con Elliot, pero bueno, eso como vosotros decís, y a mí me pareció osado decir My Elliot, pero también para mí era una apuesta de decir, esta es mi humilde visión sobre este gran personaje, porque al final los personajes públicos, todo el mundo se los siente suyos, ¿no? Desde las Mm, grandes eminencias, escritores, mm. críticos de arte, ¿no? Conocedores de la fotografía, directores de museo, hasta la gente coleccionistas que tienen fotos en su casa o hasta cualquier persona amateur de fotografía que tenga un libro. Cada uno siente, este autor se lo siente suyo, ¿no? mm, Y yo pensé, bueno, yo no voy a hacer aquí el gran biopic del Elliot Erwitt ya. y voy a contar todo, porque todo pues tendría que ser una serie. No iba a coger ese tipo, no iba a tomar ese tipo de asumir esa responsabilidad. Entonces dije, bueno, yo ofreceré mi visión, ¿no? Mi humilde visión de mi experiencia con esta persona. Con esta persona y obviamente le voy a rendir homenaje a su profesión porque es un gran profesional y porque hay que hacerlo, ¿no? Pero no solo es mi amigo, sino que es este gran profesional. Y por eso mi Elliot, que a mí me costó decidir poner esa foto y poner ¿no? Podía haber puesto Elliot o no haber puesto nada, Sí. Mm, pero era un poco una manera de acabar de decir, de sellar, de decir, bueno, es mi versión, ¿no? Hay otras versiones de Elliot Erwitt, pueden haber otro tipo de declaraciones y mm. retratos sobre él, este es el mío. Pues a mí me Y, parece que ese Mai le da un Sí. punto muy especial a esa foto y a esa mirada. Cuando has dicho que bueno, que cuando te propuso lo del documental, claro, tú también dijiste, joder, pues si yo no he hecho ni un documental nunca, o sea, Mm. ¿cómo me enfrento yo a esto, no? Yo me estaba acordando que, yo no sé si tú lo verías, pero hay un documental de 2013 sobre Saul Leiter, que es bueno, In No Great Hurry, 13 Lessons of Life with Saul Leiter, algo así como Sin mucha prisa, 13 lecciones de vida con Saul Leiter, que es de Thomas Leach, que a mí me recuerda un poco también, hombre, también ahí ves a un fotógrafo, a un grandísimo fotógrafo, también pues en sus últimos años, que es curioso porque tú decías que Elliot era muy organizado y muy ordenado. En el docu de Saul Leiter ves un poco el caos en el que vive él, rodeado de sus cajas de miles y miles de negativos, que dices, jo, qué bien, por una parte, bucear en eso, pero madre mía, menudo curro meterte ahí, hacer pues una especie de inventario de qué es lo que hay ahí, ¿no? Pero por muy diferentes que ellos fueran, pues uno era un pionero del color al que se descubrió muy tarde, y Elliot Erwitt, pues que básicamente trabajó en blanco y negro y que ya desde sus primeros años gozó de éxito. Hay una cosa entre los dos que es un paralelismo que a mí me llama mucho la atención, y es que los dos relativizan hasta el extremo el hecho de ser grandes fotógrafos. O sea, casi les causa risa cuando la gente les dice, bueno, pues sois una gran leyenda de la fotografía, ¿qué supone ser un gran fotógrafo? Porque, por ejemplo, Saul Leiter se ríe y dice,
cuando le dicen algo así de qué supone ser un pionero del color y él dice, pues, pionero yo y grande la fotografía, dice, ¿eso qué quiere decir? Que estoy sentado a los hombros de un gigante mirándoos a todos desde ahí arriba y se ríe, ¿no? Como diciendo, qué tontería, ¿no? Y yo creo que Elliot también, que se le ve esa humildad y como que pasa un poco de todas esas cosas, también tenía eso en común, ¿no? Ya cuando llegas a cierta edad que ves todo de otra manera, ¿no? Sí, bueno, yo a Saul Leiter no lo he conocido, conozco, como tú bien dices, conozco su obra, el documental también, tienen este elemento en común. Lo que sí puedo decir es, Elliot, y lo dice también, ¿no? Lo comenta en la película y está documentado en otras entrevistas que se le ha hecho ¿no? en televisión, etcétera, Elliot, y sale también en un extracto de una entrevista de los años 80. O sea, Elliot es una persona que ya se posicionó de una manera muy clara ante el tema del ego del artista. O sea, él quiso ir a contracorriente, quiso hacer una declaración muy marcada que sostuvo toda su vida y toda su trayectoria profesional, que ha sido muy larga, 70 y pico de años, en decir, bueno, a ver, señores, no nos miremos tanto el ombligo y no demos grandes discursos, que al final pues podemos hacer un trabajo muy serio, hay que ser profesionales, pero lo que cuenta es la mirada del otro y el valor pasa porque los otros les interese nuestro trabajo y le den ese valor, ¿no? O sea, él es una persona que le cansaba los autores que hablan de sí mismos y escriben su obra y ponen grandes ensayos sobre su trabajo, pues todo eso para él sí, lo encontraba absurdo Arrogante, y, ¿no? y Lo comenta en arrogante, sí, arrogante. Y entonces, pues sí, tiene ese elemento en común y sobre todo es con Saul Leiter y también, pues es lo que digo, ¿no? También era un poco una declaración de intenciones muy marcada a lo largo de su vida, ¿no? No nos tomemos tan serios, no nos tomemos a nosotros mismos de una manera tan seria, seamos un poquito más humildes, un poquito más generosos y, ¿no? También por eso, pues, se traduce también en la presencia de su obra en el mercado, ¿no? La obra de Eliot no es una obra que se vende a millones de dólares. Elliot es una persona que ha preferido mantener unos precios accesibles para que mucha gente pueda tener acceso a su trabajo en vez de hacer una cosa muy exclusiva con ediciones limitadas, etcétera, y que su obra sea carísima y sea solo para unos pocos, ¿no? Entonces, estos son todo decisiones muy pensadas, que son de su personalidad, no sé si era una estrategia de marketing, él es así, son sus valores y los ha llevado, los ha mantenido desde el principio de su trayectoria hasta el final de sus días. Hay una frase suya que refleja muy bien esto que estamos hablando. Él hay un momento en que dice, la gente se toma a sí misma demasiado en serio. Para mí nada es serio y todo es serio. Me tomo en serio no ser serio. Exacto. Exactamente. Sí, sí. Además, él también con ese humor y esa sorna que tenía, ahora que hablamos un poco de eso, que no le gustaba a esta gente que conceptualiza tanto su trabajo y te hace grandes discursos para explicar su arte, su fotografía y su práctica artística, él se inventa un personaje al que llama Andrés Solidor, se inventa un fotógrafo, casi como hace Joan Fontcuberta, ¿no? Es que hay paralelismos, ¿eh? Sí. Esa foto con la peluca, la de la mascarilla con el puro, el gorro afgano, tiene ahí ciertos paralelismos. Se hace una serie de autorretratos y bueno, crítica, que al final es una crítica ácida, muy directa y muy divertida, que con el humor es como se llega muy bien a las personas, pues de todo este mundo un poco pues artificial, etéreo, donde parece que hablamos de cosas muy profundas, pero realmente no estás diciendo nada y estás vendiendo cosas que no sabes muy bien si realmente tienen, como decimos aquí, fundamento, ¿no? A mí me recordaba eso también a un trabajo de otro fotógrafo, de Duane Michaels, cuando hace una serie de autorretratos para criticar a Cindy Sherman, ¿no? O sea, ese humor, ¿no? Esa forma de criticar pues, cosas que igual pues, no te parece bien o están muy alejadas de tu idea de la fotografía, porque yo creo que Elliot, corrígeme si me equivoco, era así como mejor se expresaba, porque a él no le gustaba hablar de la fotografía o de su fotografía, ¿no? Él quería que sus imágenes hablaran por él. Sí, absolutamente. Y cuando ha tenido que se han tenido que realizar los prólogos de sus libros, ¿no? Etcétera, pues siempre ha buscado otras personas o cuando gente ha querido que fuera el quien escribiera, pues ha sido a través de preguntas, conversaciones. Es una persona que no le gusta generar, ¿no? Desarrollar un ensayo fotográfico dando
un discurso sobre su obra. O sea, para él es la fotografía habla por sí misma, y si no habla por sí misma, no está logrando su objetivo. O sea, él, la fotografía conceptual es un lenguaje que no le llegaba, que no le interesaba, que no compartía. Entonces, pues tener que leer una explicación para entender una imagen no es algo con lo que él no es afín a ese tipo ¿Cómo de obra, veía ¿no? perdona, cómo veía él, Adriana, a partir de los años 2000 la fotografía cambia muchísimo? Tú también lo has vivido en tus propias carnes, ¿no? Trabajando de fotoperiodista, de fotodocumentalista, cómo va cambiando la fotografía, sobre todo a raíz de la introducción de la fotografía digital, y luego ya, bueno, no hablemos redes sociales y toda la democratización del medio para bien y para mal. Él también fue testigo, me imagino que lo vería un poco igual de lejos de todo eso. ¿Él comentaba algo sobre eso, sobre cómo estaba cambiando todo y qué es lo que le parecía todo este cambio tan vertiginoso? Bueno, la verdad es que obviamente estaba implicado, porque además había las reuniones anuales de Magnum, donde también se comentan, ¿no?, los potenciales candidatos a entrar en la agencia, y ahí habían lenguajes muy distintos de lo que fue la agencia en sus orígenes. Él simplemente no se sentía afín con muchos de estos lenguajes, ni más interesante ni menos interesante. No es su lenguaje, no es una fotografía, mucho de ella, que le habla, o que para él, ¿no?, que encuentra un lugar en la sensibilidad de Eliot, pero bueno, pues hay un lugar porque estamos en un momento donde hay mucha diversificación, ¿no?, y cantidad de comunicación que se hace a través de la narración visual, y bueno, pues si tiene un lugar, lo tiene y él lo respeta, pero él no estaba, bueno, no se sentía partícipe de ese mundo. A mí en el documental se hace referencia a dos películas, una que a él le llama mucho la atención y que define mucho su trabajo, y otra que te define a ti. La de él es Humberto D, y ahí se ve perfectamente, de Vittorio De Sica. Se ven los temas universales para él: la condición humana, los perros, el humor. Y en la tuya, tiempos modernos. ¿Por qué tiempos modernos es importante para ti, Adriana? Bueno, Tiempos Modernos es una película para mí esencial. O sea, la tengo totalmente, forma parte de mi ADN. Yo he compartido mucho Chaplin y Buster Keaton con mi padre desde niña. Es un tipo de sentido del humor, eh, ¿no?, pues muy especial, unos personajes con un lenguaje muy particular, y la tengo, pues está en mi sensibilidad, está en mi, ¿no?, es como quien tiene una enciclopedia o unos libros de cabecera. Pues para mí esa es una de esas películas, ¿no?, es esa película. Y es un sentido que Curioso me ha porque acompañado a lo largo de mi vida. Es curioso porque en el fondo también cuentan lo mismo, ¿eh? Es condición humana, es Sí. drama, es humor. O sea, es como si hubieseis estado condenados a encontraros en algún Sí. momento, ¿no? O sea, es como, y al hablar en el documental sobre esas dos pelis, analizándolo, yo digo, jolín, es como vivir lo mismo en diferentes personas y en distintos tiempos, ¿no? Sí. Y que os hayáis reencontrado y haber hecho el documental, creo que es un cierre, es un broche precioso. Sí, es una historia muy bonita. Bueno, y es lo que, perdona, y es lo que hablábamos antes, ¿no? Es que ahora que habíais hecho este comentario, que yo no lo había reflexionado a fondo, el tema del paralelismo, ¿no? Pero ahora estaba pensando en que también Chaplin es una persona que hace parecer sencillas cosas muy complejas, ¿no? Y tiene un discurso muy complejo, social, político, histórico, a través de ese gag que se puedes reír. Yo estas películas las vi de niña y me tronchaba de la risa con mi padre, ¿no?, viéndolas, momentos muy divertidos, y luego cuando eres más mayor vas entendiendo la lectura que hay detrás a nivel, pues, ¿no?, a nivel social, a nivel de clase, a nivel de política, a nivel de muchas lecturas. Y la obra de Eliot es así también, es una obra que tiene muchas capas y tiene mucha profundidad, aunque aparentemente, pues, esto, ¿no?, es muy sencilla. Es un poco la doble vertiente del humor, que parece que las cosas que te llevan al humor no son serias
y sin embargo con el humor se pueden contar cosas muy serias y tiene la ventaja además de que si lo haces un poco bien, que es muy difícil manejar bien el humor, llegas a muchísima más gente. Adriana, tú cuando empezaste a hacer fotos, que creo que fue cuando tenías más o menos 15 años, hay una foto de Elliot Erwitt que a ti te influyó bastante, ¿no? Sí, me impactó, me Ujú, marcó y me ujú. Es una foto que marcó. tenemos por ahí, yo creo. Sí, tú habla, Habla, Adriana, habla, tranquila. la vamos a enseñar. Si conseguimos manejar el libro bien, con todo lo que pesa, Menos mal que he desayunado continental, que si no. creo que está por el principio, no sé. Dinos, Adriana, cuenta. Ahí. Bueno, eso sí, esa fotografía me marcó porque Es esta, ¿no? No nos estaremos sí, equivocando. Ah. no os estáis equivocando, no. Es una fotografía que yo la vi desde adolescente en libros de fotografía y es muy potente, ¿no? Es una fotografía que de denuncia brutal, de una situación brutal, de una época, ¿no?, de la historia, y que es Bueno, silenciosa, ¿no? perdona, la voy a describir un Sí, poco estaba porque hay gente pensando. que no ve el vídeo. Es una foto en la que se ve, hay dos Surtidores de agua. dos surtidores de agua pegados a la pared y Ujú. encima de uno pone white, blanco, y en Blanco. otro pone colored, de color, para referirse que en ese es donde tienen que beber los negros y hay un hombre negro bebiendo de ese surtidor y en el surtidor para los blancos no hay nadie. Es un poco la Sí. contraposición de esa situación de segregación que él capta también en esta imagen. Sí. Exacto. Y entonces, para mí, justamente ayer estaba viendo una imagen del año 1860 de un esclavo que se utilizó mucho del tema en la época ¿no?, de la reivindicación de los derechos civiles en Estados Unidos, con una espalda absolutamente marcada, con cicatrices en volumen de todos los latigazos que había recibido esta persona. Y eso es una imagen brutal ¿no?, que te desgarra. La imagen de Elliot es una imagen brutal, de una situación brutal, pero te lo dice de una manera mucho más amable, de alguna manera. No es amable porque el contenido es muy fuerte y el mensaje es fuertísimo y durísimo, pero te lo dice, ¿no?, te lo relata desde un lugar donde te permite tener un acceso distinto, ¿no?, a esa temática. Y para mí, pues me llegó también en el sentido de entender la fotografía como una herramienta muy poderosa para poder denunciar, para poder hablar de temas muy complejos, para hablar de temas sociales, y bueno, obviamente hablar de la condición humana, pero también para poder, pues esto, ¿no?, de denunciar y... Sí, poner debates Sí. también encima de la mesa, ¿no? De dar voz, que Sí, comentas tú también en alguna ocasión. Además, yo creo que esa es una de las cosas, igual que tú, que más te han marcado de Elliot Erwitt, de su forma de trabajar, porque viendo también tus trabajos, vamos a hablar un poquito de ti, Adriana, que hemos hablado mucho de Elliot. Venga, vamos a por ella. Y yo ahí buceando un poco, yo no conocía tus trabajos, sí, la verdad es que me han llamado la atención y me han gustado mucho, porque tú eres una fotógrafa que haces trabajos documentales de largo recorrido. Tú eres una fotógrafa que se toma su tiempo, no solo para conocer el tema, sino también para establecer una especie de intimidad con los sujetos y con las personas que estás retratando, porque eso te lleva desde luego, a contar la historia con muchísimo más conocimiento de causa, a mostrarla también de una manera más cercana. Y no me gusta mucho usar esta expresión, pero yo creo bueno, que define bien lo que quiero decir, de una forma más real, por así decirlo, ¿no? La gente es más auténtica cuando está con personas con las que tiene cierta afinidad y cercanía, ¿no? Y yo tengo aquí apuntados 3 trabajos que me gustaría comentar un poquito contigo porque me parecen muy interesantes. Hemos estado hablando, Inma y yo, justo antes de empezar a grabar esta entrevista. Casi nos hacemos un pre-podcast antes de empezar. Sí, Encima hemos porque... quedado con tiempo. Sí, y hay uno, por ejemplo, uno que haces entre 2001 y 2007 que se llama Los Salazar, que es sobre una familia gitana en Barcelona y es un ensayo fotográfico sobre los roles de la mujer gitana como hija, esposa y madre. Y a mí me fascina un poco cómo tú consigues entrar en ese espacio tan íntimo de estas familias para contar y reflejar esas cosas tan íntimas. Consigues que el patriarca de la familia, Juan Antonio Salazar, pues bueno, establecer una relación de amistad con él y a partir de él entrar en ese espacio tan íntimo y a veces para los que lo vemos de fuera tan lleno de clichés y de estereotipos,
¿no? Y tú consigues hacer una narración, a mí me parece preciosa, en blanco y negro, de lo que es ese rol de la mujer gitana, ¿no? Cuéntanos un poco cómo hiciste ese trabajo. Bueno, básicamente el punto de partida pues es justamente, ¿no? Esa idea que tenemos, ¿no? La cultura gitana es una cultura con la que convivimos, ¿no? Nuestra sociedad está implícita, todos nos hemos cruzado en algún lugar con una familia gitana, con una señora que vendía en un mercado, etcétera, ¿no? Hay todos unos clichés o leyendas o comentarios, ¿no? O chistes incluso. Y dices, bueno, pero ¿quién son? ¿Pero quién son? ¿No? Para mí todos los proyectos empiezan por un gran signo de interrogante, ¿no? Que es, ¿quién son? ¿Quién, ¿no? Que en general, pues grupos un poco pues apartados, ¿no? Que viven en nuestra sociedad en la que convivimos y damos por sentado que conocemos, pero no conocemos. Entonces vamos a conocernos, pero no es voy a conocerte, es vamos a conocernos. Porque yo no soy un observador que miro desde un telescopio, ¿no? y analizo, ¿no? Yo soy una persona que entro y me comparto para que desde ese compartir, desde esa relación, de ese conocimiento recíproco, pues nazca algo. Por un lado nacen fotografías que son el resultado de esos encuentros, pero también nace una cercanía, nace esa intimidad, nace una amistad, nace una confianza, que desde mi punto de vista, sin esa confianza no hay intimidad. Es como cualquier relación humana. Tú no puedes tener, ¿no? Tú no tienes intimidad con alguien, bueno, puedes tener un encuentro sexual, digamos, ¿no? Pero si hablamos de intimidad Y otro tipo de emocional, intimidad. de conocerse en profundidad con alguien, ¿no? Necesitas compartirte, necesitas confiar, Y eso para mí es la base pues de la vida, de las relaciones humanas, y se traducen en mi trabajo, que para eso documento a personas, ¿no? Entonces, en Los Salazar, pues fue así. Yo me acerqué a esta familia, que las conocí, bueno, de una manera bastante casual, digamos, y empecé empecé a irles a visitar paulatinamente, y bueno, pues de una manera, pues es como una, bueno, sí, como una relación, ¿no? No, es que quería decir, no es una seducción, porque seducción me parece una palabra muy superficial, ¿no? En este sentido vamos a conocernos, ¿no? Vas llamando a la puerta y bueno, o vamos a saber, ¿no? ¿Quién eres tú? Al final, cuando tú haces un retrato, y siempre digo, es una pregunta que reverbera. Tú preguntas al otro quién eres tú y lo miras a través de una cámara, pero también te devuelve la pregunta, ¿quién eres tú? También cuando tú retratas a otras personas, te ves a ti mismo, ¿no? Descubres facetas de ti mismo delante de esos sujetos. Y a mí, pues eso que me pasó con Los Salazar. Yo empecé a conocer a esta familia, y la persona con la que entendió mi interés genuino para conocerles fue Juan Antonio Salazar, que era el patriarca, que ya falleció, y él pues entendió y abrió las puertas de su casa, y al abrir las puertas de su casa, pues yo pude entrar, ya no de una manera literal en el hogar, sino de estar, ¿no? Y me recibían y me han recibido hasta el día de hoy. Seguimos teniendo una amistad, pues como un miembro más de su familia. O sea, ya atravesé unos, ¿no? Es como te vas conociendo, y ya tienes una amistad, tienes un vínculo que se forja y que es muy sólido. Entonces así empecé, no empecé, así, este es el resultado de ese trabajo, ¿no? Que quería Tiene comentar. fotolibro, además, creo, ¿no, Adriana? Creo que lo tienes por ahí. Sí. Esto antes de refilón. Sí, es que lo tengo aquí, os lo quería, Claro, lo quería comentar. Claro. Es una colección maravillosa de bolsillo, de unos libritos chiquitos, que se llama Ojos de Buey, sobre fotografía española de los últimos 50 años. Acaban de editar un libro sobre Colita, se han editado sobre Pilar Aymerich, sobre muchos autores maravillosos de nuestro país. Y bueno, pues yo he publicado Los Salazar con ellos. Y bueno, es un pequeño, ¿no? En un librito así condensado, pues recoges una parte del proyecto. Obviamente, estos son muchos años, hay mucho trabajo, hay mucho archivo detrás. Quizás algún día habrá un libro más amplio, más extenso, pero ahora ya estoy... O un documental. Ya que hemos cogido carrerilla. Hombre.
Sí, 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 ¿por Porque qué tú no? además, Adriana, Tengo mucho material de sí, audio y es que de eso es lo que vídeo con quería él. subrayar también, porque eso es algo a lo que hoy en día además se le da especial Sí, importancia. mira, muy bien. Mira, ahí está enseñando Adriana algunas de las fotografías que contiene ese libro. Que digo que tú aparte, o sea, tú no te quedas en hacer las fotos, sino que también vas recopilando vídeos, incluso entrevistas, o sea, archivos de audio. Te quiero decir que abordas los trabajos de una manera multidisciplinar, ¿no? Sí, siempre lo he hecho. No solo por el, para llegar a un resultado final donde puedas tener una instalación de vídeo, ¿no? Algo multimedia, etcétera, sino porque en el proceso de reflexión, tener los audios, tener el testimonio en primera persona, para mí es muy importante, porque una cosa es, bueno, obviamente cualquier trabajo que hacemos de fotógrafo, de documental, de lo que sea, es algo subjetivo, es nuestra mirada, ¿no? No estamos hablando de relatos objetivos, aquí no hay ningún relato objetivo. Entonces, pero para mí es muy importante tener esa, esa declaración, ese compartir directo en primera persona. Entonces, por ejemplo, cuando salió este libro, yo fui a ver a los Salazar y les llevé el libro y quería saber qué impresiones les producía este libro, si se sentían representados o no por esta selección de imágenes. Me interesa muchísimo, ¿no? También el proceso del cuando vas documentando, cómo recibe el sujeto esa obra y ese retrato sobre su cultura, sobre su familia, sobre momentos de su vida. Y el audio, de hecho, en este libro, que no hay nada de texto, poquísimo, pero hice una transcripción de un audio que recogí en un momento muy especial, donde una de las protagonistas, Susi, una de las nietas de esta familia, estaba a punto de casarse y estaba teniendo ahí en el calorcito de la lumbre con su abuela, estaban teniendo una charla de mujer a mujer, donde pues Susi le pregunta sobre cómo será el momento de perder la virginidad, y la abuela le está intentando pues tranquilizar y acompañar porque ellos son una familia tradicional gitana donde Susi va a perder la virginidad en manos de una juntadora, que es una mujer respetada por la comunidad, y luego pues para poderse casar con esa pureza, con la honra que ellos llaman, ¿no? Y que les enorgullece tantísimo, y es uno de los elementos clave de la tradición gitana, ¿no? Y bueno, y como pues hay tantos otros audios y textos que no han aparecido, pero para mí son muy útiles, muy importantes, esenciales al momento de editar, de reflexionar sobre las fotos, porque unas sin otras. Y, ¿Y cómo te organizas, Adriana? Digo, porque estaba pensando yo, o sea, si ya llevas en la cabeza, aparte de hacer fotos, ¿no? Ponerte en modo foto, que solemos decir nosotras, si ya sabes que vas a complementar eso con vídeos, con entrevistas grabadas, eso tiene que ser un poco, no sé si agobiante, pero, ¿no? O súper estimulador. También. Y estás ahí como, Depende ¿no? cómo lo quieras Es que vender. de repente me Bueno, visualizaba hay así. que estar muy fuerte, porque Es- había épocas que llevaba 4 cámaras más la grabadora de audio. O sea, es importante que tus personajes, sujetos, compañeros de viaje, que son las personas documentadas, también te ayuden un Te poco impliquen, ¿no? Entonces, no, a ver, sí, o sea, no es todo en simultáneo siempre. Es decir, por eso también para mí la necesidad de hacer unos proyectos muy a largo plazo, tomándome mi tiempo, regresando a estos espacios compartidos muchas veces, todas las veces que sean necesarias, y hay veces que esta vez voy a centrarme más en el audio, o esta vez voy a, o sea, un poco compartimentar. O sea, no es una cosa, yo no soy una persona soy una persona que me voy mucho con el flow, ¿no? Que me dejo llevar mucho por mi intuición. O sea, si veo, ahora es un buen momento para tomar fotos, pues tomo fotos. Ahora es un momento para quedarme tranquila, sentada, tomándome un vaso de agua y no hablar de nada, o hablar de algo, pues también. O sea, yo no voy allí, ¿no? O sea, estás compartiendo un cotidiano Eso es algo que de unas dicen personas. muchos documentalistas, ¿no? Que yo lo he escuchado más de una vez en una Sí, aquí entrevista, que también. tanto o más importante casi es el tiempo en el que no haces fotos Absolutamente, como el que haces fotos, absolutamente. ¿no? Exactamente. Por ese mismo motivo, yo puedo llegar ¿no? en un proceso de un proyecto como este, como los Salazar, a decir, bueno, ahora ya, digamos, tengo la narración visual bastante completa, quizás me falta, pues no sé, en aquel momento pues quiero pasar un poco más de tiempo con los hombres porque quiero entender, ¿no? Al final
Es un tipo de cultura que o sea, hay divisiones en ciertas prácticas, ciertos momentos del cotidiano no están compartidas, incluso a veces a la hora de comer, comen primero los hombres, luego las mujeres. Entonces, bueno, pues ahora quiero compartir un poco más con los hombres, pues en esta visita voy a estar un poco más con los hombres. O en esta visita pues quiero hacer un par de entrevistas porque quiero pues hablar con el patriarca y preguntarle temas, pero luego tú también llevas un guión que se cumple o no, porque tienes que ver cómo está el otro, no es una agenda tuya que tú sigues al pie de la letra porque hay otra persona que participa o varias personas y tienes que ver cómo están ellos. Es un buen momento para hablar, es un buen momento para tomar fotos, o sea, yo en ese sentido soy muy... Bueno, pues muy orgánica, ¿no? Flexible, sí. Sí, muy flexible. Entonces, sí, bueno, que requiere que a veces tengas que llevar bastante material para decir, bueno, en este momento me voy a enfocar en esto o en lo otro. Mm. Y Bueno, eso, bueno, Adriana, nos pasa también a nosotras. Quiero decir que Sí. nosotras llevamos nuestro guión y nuestras entrevistas. Tú vas con tus deberes con esa tranquilidad, pero ¿sabes? Yo luego... creo que más que para tener un orden que seguir, que luego nunca lo sigues, y a mí casi me gusta más no seguirlo que seguirlo, porque cuando empiezas a seguirlo es mala señal, porque quiere decir que estás medio perdida y estás agarrándote al folio. Y no lo disfrutas igual, porque al Sí. final hay que dejarse llevar un poquito. Claro, pero esto te da una tranquilidad a la hora de iniciar, pues en nuestro caso las entrevistas y en tu caso igual los proyectos, dices, bueno, yo tengo un papel donde más o sí. menos, y eso me da cierta tranquilidad, no te da sensación de caos, ¿no? Y luego ya si tienes que improvisar y salen otras cosas, pues bien, pero tú tienes tu papelito, que a veces te agarras a él en situaciones de angustia, ¿no? Porque a veces te puede pasar que se te venga todo abajo y no sabes qué hacer. Dos trabajos más tuyos quiero citar, dos que haces en Nueva York, porque tú creo que has dicho antes que estuviste 13 años, ¿no? Viviendo en Nueva York, ¿puede ser? Sí. Hay dos trabajos también que son preciosos. Uno es que dura 6 años también, de 2002 a 2008, se llama Life on the Block, que está hecho en Brooklyn, en el barrio de Brooklyn, que luego he estado mirando y es muy curioso porque, claro, decimos el barrio de Brooklyn, pero en Brooklyn viven 100.000 personas. O sea, no es el barrio, normalmente, claro, aquí cuando oyes barrio, pues te haces una imagen muy concreta, pero Brooklyn es como una, no sé, como un país casi, yo no sé, por la mitad de Euskadi, creo. De Euskadi no sé si somos 200 y pico mil. ¿Solo? No sé, creo. Igual, Bueno, ahora me ha salido esto muy, igual, muy vasco. no sé, igual creo que Baracaldo son 100 y pico mil. Ah, sí. Ah, no, 2 millones y pico. Vale, Ah. he hecho un lío, perdón. Es que yo soy muy de letras. Bueno, pero un barrio de 100.000 Bilbao es tan personas. pequeño Sí, que no se ve en el mapa. Jolín. pero es que un barrio de 100.000 personas es una pasada. Sí. Vamos, es que vivo en un pueblo de que aquí vivimos 1.000 justos, o sea que imagínate. Ese trabajo que me estoy enrollando es Life on the Block, que documentas, esto también tiene mucho que ver con las mujeres, documentas la vida de 3 jóvenes puertorriqueñas y que sus vidas simbolizan un poco la frustración del sueño americano, ese contexto que viven un poco de machismo en el que el mismo barrio es casi un espacio en el que ellas se sienten protegidas, pero que también les limita enormemente sus vidas, ¿no? Cuéntanos un poco cómo hiciste este proyecto. Bueno, quería puntualizar que Life on the Block se desarrolla en Spanish Harlem, o sea, en Ah, sí. Manhattan. Ah, no es Brooklyn. Sí. No, no es Brooklyn. Ah, pues mira, tenía El otro, el no, otro es el de Brooklyn. Vale, el vale. otro proyecto que se llama Sí. Brooklyn Secret Brooklyn Secret, eso se es. desarrolla en Bueno, pues Brooklyn y trasladamos efectivamente eso como... a después, cuando hablamos de ese. Luego No, buscamos no te los preocupes, no te habitantes. preocupes. Hay muchas zonas en Me Nueva he York perdido en y Nueva York, eso es muy habitual. te has perdido en Nueva York y además, como bien decías, Brooklyn hay Es muchos tan grande. Brooklyns. Y Life on the Block se desarrolla en Spanish Harlem, que es la zona del Harlem hispano, que hay la zona afroamericana y la zona en aquel momento, ahora está todo más, se ha cambiado, o sea, no se ha mezclado más, pero durante muchos años, pues el East Harlem, la zona este en Manhattan, la zona norte, a partir de la calle 100 más o menos, pues era esta comunidad pues, puertorriqueña y dominicana. Y bueno, para mí el interés es un poco también el interés de lo que hablábamos también de los gitanos, es decir, son comunidades, son grupos, culturas que viven dentro, ¿no? en una cultura mayoritariamente, en el caso de Nueva York, en aquel momento, blanca, dominada por la cultura anglosajona, caucásica, y conviven, pero ellos no tienen otro sentido de identidad, tienen otro tono de piel, tienen otros orígenes, otras raíces. Y, bueno, pues para mí el interés era entender, conocer, también por afinidad, porque al final para ellos, yo cuando llegué a Nueva York, pues soy una latina, soy hispana,
aunque tenga un colorido que no es es el caucásico, habitual. pero no es el habitual. De hecho, cuando yo llegué a ese barrio y me interesé por ellos, pensaban que yo era policía secreta, cosa que me parecía una cosa totalmente fantasiosa, porque por desgracia, pues muchas de las parejas de estas mujeres se dedicaban a la venta de droga. Y bueno, hay pues una marginalidad y una supervivencia que pasa por algunas cosas que son fuera de la legalidad, bueno, y que hacen bueno, lo que pueden. Hay bastantes dificultades, ¿no? en ese barrio, pues, económicas, sociales. Y bueno, y mi interés pues fue ese, ¿no? Conocer cuál era el rol de estas mujeres dentro de una cultura, digamos, de una sociedad mayoritariamente blanca, en su cultura, una cultura más bien de tipo machista, y cómo al final, de alguna manera, los hombres son los que están hacia afuera, ¿no? Son los que ves en las calles, en el barrio, en la esquina, los que miran, los que dominan, los que controlan, los que están expuestos, y ellas son los pilares que quedan detrás, ¿no? Que recogen, que bueno, también tienen hijos muy jóvenes, al final son ellas las que trasladan, ¿no? su cultura, y las abuelas, madres, hijas, ¿no? Que mantienen, algunas de ellas, el español, unos hábitos, ¿no? Etcétera. Y bueno, para mí ese fue una parte del interés, y el otro interés de ver de conocerlos en el tiempo, ¿no? Fue muy bonito ver pues también cómo algunas de estas familias evolucionan, cambian y pueden encontrar una vida un poquito más estable. Algunas de esas parejas dejan de vender drogas y de ver la delincuencia, porque muchas de estas parejas entraban y salían de la cárcel, entonces eso pues genera mucha inestabilidad ¿no? en un hogar, en una pareja, en unos hijos, esa ausencia del hombre. Y cómo bueno, van sobrellevando, ¿no? Algunos, otros quedan más estancados en ese mismo tipo de, ¿no? No saben salir, quedan más atrapados. Pero bueno, pues vas viendo la vida transcurre y van habiendo cambios y van De esto no hay libro, ¿no, Adriana? De esto no tienes libro. De esto no hay libro, todavía. Todavía, muy bien. A mí me ha gustado ese final, todavía. Exacto. Ahora sí vamos a Brooklyn, que yo me había adelantado. ¿Cuántos habitantes tenía? 11.000. No, 10.000. Pues no he ido a pillar. Le he dicho esta mañana, hoy me he levantado espesa. Pues mira, aquí tenéis la prueba de que hoy me he levantado espesa. Brooklyn tiene 100.000 habitantes, no me voy a olvidar nunca. Venga, focus. Y Euskadi 2.000, luego voy a mirar, 2 millones y pico creo que son. Brooklyn Secret, que haces en 3 años, entre 2010 y 2013, y es de un grupo de chicos, además con los que creo que coincides en el metro, y es un encuentro un poco casual, ¿no? Cómo coincides con ellos y ves que hacen, bueno, es un dance battle, ¿no? Como una especie de batallas de danza, ¿no? Donde es una forma muy especial también de relacionarse entre ellos y en sacar un poco lo que tienen dentro, porque estos viven también en un contexto muy complicado, ¿no? Sí, como tú bien dices, el proyecto se inicia en un encuentro casual en el metro, donde bueno, había un grupo en un vagón, un grupo de chicos de edades muy variadas, tipo desde 7 años a 20 años. Y pensé, qué heterogéneo, ¿no? Este grupo, que serán un splay, no sé, niños que hacen alguna práctica el fin de semana, es un día de fin de semana. Entonces, bueno, pero con una alegría, un entusiasmo y una excitación increíble. Entonces me acerqué y les pregunté que a dónde iban. ¿Por qué estaban tan contentos? ¿No? Y me dijeron, bueno, pues que iban a estos dance battles, o sea, es una competición de enfrentamiento como que simula como una lucha, ¿no? Una lucha en un ring, como si fuera un combate de boxeo, pero en baile. Y gana el que más destaca en singularidad y en su performance física, ¿no? Bailando. Y entonces iba su maestro, el maestro de estos chicos, iba a hacer una de estas batallas y todos le acompañaban. Y yo dije, pues me apunto, y me fui con ellos. Y cuando me fui con ellos me encontré en un universo, una vez más, un universo muy cerrado. Era un espacio, un lugar donde solo habían afroamericanos, no habían gente de otros barrios, de otras razas. O sea, yo era la diferente. Y bueno, entonces entré en ese día, en ese espacio del ring, entré, digamos, me interesé por ese lenguaje, pero sobre todo me interesé por esos niños que iban a acompañar a su maestro
a la batalla. Entonces me explicó el maestro que él había sido un niño abusado por sus padres, un niño con padres adictos al crack, había tenido una infancia muy difícil en hogares de acogida, en los servicios sociales, etcétera, y que para él el baile había sido un lugar para escapar, un lugar para imaginar, para trascender su realidad, el día a día difícil, ¿no? Y que muchos de estos niños a los que él enseñaba a bailar pues vienen de ese mismo tipo de barrios, de ese mismo tipo de realidades, y que lo que les ofrecía no era ni siquiera una cosa organizada, digamos, en un local donde estás haciendo una extraescolar y este señor cobra un dinero por dar clases de baile. No, él baila por la calle y cuando esos niños se deslumbran, él les cita en algún lugar para que después del cole puedan encontrarse, reunirse y bailar. Y les ayuda a potenciar ese lenguaje del baile para poder expresar emociones que tienen y trascender esas realidades. Y ahí entré, y cuando entré pues ya fui al espacio privado, que era el lugar de encuentro, que era una casa, donde cada tarde aparecían pues un grupo más o menos como de 20 niños de diferentes zonas del barrio, a aprender a bailar, a sentirse en comunidad, a sentirse que valían, que estaban siendo escuchados y a poder liberarse a través del baile, ¿no? Y ese, una vez más, es un concepto también como de un poco de clan, de tribu, de elemento cerrado, ¿no? Donde dentro de esa identidad cerrada ellos se apoyan, se sienten diferentes de lo de fuera, pero a la vez en el interior de esos núcleos pues se sienten que valen, que tienen ¿no? que son alguien, son importantes, son reconocidos. Sí. Y el trabajo es básicamente, bueno, o sea, el trabajo, digamos, editado, el trabajo que bueno, sí que he expuesto son momentos de baile, luego también hay momentos de baile grabados en vídeo, también hay entrevistas, es un trabajo muy amplio de investigación y de comprensión también, ¿no? De dónde vienen, ¿no? Porque no puedes entender, no puedes ver únicamente la foto del niño que baila, sino que detrás de ese baile hay una historia muy, muy potente, ¿no? Y todo lo que sustenta eso, además, yo estaba leyendo aquí una transcripción de una de esas entrevistas que se incluyen en ese trabajo, en la que habla un joven, un niño que se llama Peto, y él dice una frase que refleja muy bien todo lo que tú estás contando. Hay un momento en el que dice: en vez de gritar, pelear, pegar, dar puñetazos a la pared, bailo. En vez de llorar, suelto mi rabia bailando. Bailar me hace sentir bien y me reconforta, ¿no? Y eso yo creo que refleja muy bien todo lo que ese universo que a nosotros nos parece tan exótico significa para ellos, significa. ¿no? Sí, absolutamente. Y además Peto se convirtió en mi ahijado, así que lo tengo de por vida. Sí, mira. Joder, vaya broche sin querer que nos ha quedado. Ya te digo. Yo quería citar también ya estamos terminando ya, sí. Adriana, porque estaríamos contigo hablando horas y horas. Quería citar que es que se me ha quedado un libro, y siendo yo ya tiene delito, que publicaste con esas fotos volviendo a Elliot, que tú le hacías a Elliot en vuestra convivencia habitual, que además es un libro que tiene Before I Croak, que es una frase que Elliot dice un par de veces en ese documental. Before I Croak es antes de que la palme o antes de que estire la pata, ¿no? Que contiene también ese humor de Elliot, y ese libro contiene esas instantáneas, ¿no? Que tú le hacías un poco en el día a día de la convivencia con él. ¿Quedan ejemplares de ese libro, Adriana? Quedan ejemplares. No está agotado porque básicamente no he hecho una difusión muy personalizada. Es un libro que es una edición limitada en 500, donde yo a mano escribo cada número de la edición. Pues me interesa ese libro a mí. Bueno, pues ya te voy a escribir y cerramos detalles. Adriana López Sanfeliu, ha sido un auténtico placer compartir contigo esa otra visión de Elliot Erwitt, que en el documental dices: nunca he conocido a nadie como él, tan silencioso y capaz de decir tanto, y que a ti te gustaría también a través de ese documental poner un poco voz a la obra y a la persona, ¿no? Al personaje de Elliot Erwitt, y yo creo que realmente lo consigues, y consigues algo que también consigue él con sus fotos, que es llegar a tocarnos la fibra sensible
presentándonos a la persona humana que hay detrás Mm. del gran fotógrafo, ¿no? Que en el caso de Elliot Erwitt además resulta muy entrañable y divertida y es imposible no conectar con él. Así que Y nosotros somos encima, todavía más gracias, fans de Elliot y Erwitt. encima, gracias a él hemos conocido a Adriana, que se nos ha abierto aquí un Hombre, melón. todo un O mundo, sea, porque no te maravillosa. conocíamos, yo te No, conocí, yo asistí a un curso de Eduardo da Costa que tuviste una clase donde enseñaste este documental y le luego vi dije, el documental. a Inma, Jo, ¿estamos hablando hace 2 años o así? pues puede ser hace 2 años. Puede ser. Y sí, hemos tardado un poco en hacer la entrevista, pero nosotras también nos tomamos las cosas con tiempo, como tú, Adriana. Y entonces yo le Bien mandé hecho. a Inma un esto y le Sí, dije, hay una chica aquí a la que tenemos que entrevistar sí o sí. sí. Y nos hubiera gustado hacerlo antes de que Elliot muriera, pero bueno, pues al final Elliot murió hace un par de meses y bueno, y este ha sido también nuestro pequeño homenaje a Elliot Claro. a través de la mirada de Adriana. Y que también hemos tenido momentos de humor, porque Hombre, mi lío con los habitantes y con Brooklyn ha estado muy bien. Seguro él se Bilbao. hubiera reído. No le hubiera dado ninguna importancia. Hubiera dicho, No, pues yo muy bien. tampoco. Yo hace tiempo que me tomo estas cosas a Sí, risa. yo me quedo un poco así, o si Baracaldo son casi, que es un pueblo al lado de Bilbao, digo, pues sí, son casi 200, creo. Ahora igual no son, pero vamos, digo. Bueno, es igual, pero que siempre dejamos muy claro, Inma y yo, en cuanto podemos, que nosotras somos muy de letras. O sea, que con los Sí. números no hay que fiarse de No nosotras. somos de, te voy a dar un dato. No, Eso no. habría que contrastarlo. Incluso cuando los apuntamos, como he hecho yo con lo de Brooklyn, los apuntamos donde no son. O sea que, aclarado esto, Oye, pero os puedo dar un dato por si vinierais a sí, Barcelona venga. entre ahora y el mes de junio, sí. que hay una exposición maravillosa en la Fundación Fotocolectánea. Ah, sí, yo Una voy a funda- ir. ¿Vas a ir? Sí, voy ahora. ¿Qué expo es esa? ¿La de? Que hablé ya, que hablé Ah, vale, ya. vale. Voy Digo. en febrero, sí. Esa. Esta es una foto de Xavier Miseracs que está en esta exposición. Esta es una exposición, es una mirada sobre el archivo que tiene más de 3.000 obras de la Fundación, obras de fotografía española y portuguesa, en la que tengo el honor de haber entrado con Qué mi bien. serie Los Salazar. Entonces, formo Pues ya parte tengo de este deberes. archivo. Claro que sí. Forma parte de este archivo y hay una pequeña, unos ejemplares de la serie Los Salazar que participan en este diálogo con maravillosos fotógrafos, pues como Porlo Pomés, como Colita, como Laia Abril Massats, también está. Laia Abril, Chema Salván. ¿Y hasta cuándo está esa Y expo, has dicho, Adriana? hasta el 2 de junio. Hasta Y el es 2 de muy junio. interesante porque Sí. el comisario Carles Guerra ha hecho un trabajo maravilloso de poner en diálogo fotografías de tiempos muy diferentes y poner en colaboración pues autores que ya no están con autores contemporáneos, con temáticas distintas y lenguajes distintos y generar nuevas preguntas, nuevas imágenes mentales, nuevas ideas, ¿no? Sí, Y estoy muy contenta de estar ahí y si alguno venís para Barcelona, pues... Sí, yo voy en ya. Qué bien. O sea que... Inma va dentro de nada. Sí, Este sí. episodio no sé muy bien cuándo lo vamos a emitir, igual mayo o así, bueno, ya veremos, pues tenemos que encajar ahí cosas en agenda, pero bueno, si la gente está, cuando emitamos esto, si la gente está a tiempo, que por favor se acerque porque seguro que merece muchísimo la pena. Adriana López Sanfeliu, ha sido un placer enorme hablar contigo. Muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Igualmente, Leire e Inma, muchísimas gracias y un placer. Seguimos cuando queráis. Proyectos a largo plazo. Sí. Nosotros, esto también es un proyecto a largo plazo, o sea que para cuando hagas nuevos esperamos seguir aquí dando la brasa, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pues o sí. poniéndolos en valor, vamos a ponerlo así, sí. más bonito. Claro que sí. Así que, pues nada, Pues nosotras nos despedimos ya hasta el próximo episodio de El espejo de Vivian y Francesca. Adiós. Adiós.